¿Sabías que algo tan cotidiano como el ajo podría tener un significado espiritual según la Biblia? Aunque muchas culturas han asociado el ajo con propiedades protectoras, hoy profundizaremos en la palabra de Dios para descubrir si realmente tiene un lugar en el ámbito espiritual. En Ezequiel 4, 9, 13, Dios instruye a su profeta sobre el uso específico de ciertos alimentos, mostrando que nada en la creación es casualidad, sino que todo tiene un propósito. ¿Podría el ajo ser un arma espiritual diseñada por Dios? Este mensaje explorará su simbolismo y revelará si detrás de su uso cotidiano hay una verdad oculta con relevancia divina. Prepárate para entender el significado profundo de lo que parece simple y cómo Dios puede hablarte incluso a través de los detalles más pequeños. ¿Estás listo para descubrir el mensaje oculto del ajo en la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado si algo tan común como el ajo podría tener un propósito más profundo en la creación de Dios? Al contemplar las maravillas de la naturaleza, es inevitable reflexionar sobre cómo cada elemento, incluso el más pequeño, está diseñado con una intención específica. En Génesis 1:31, la palabra de Dios nos recuerda que, al finalizar su obra, Él vio todo lo que había hecho y declaró que era bueno en gran manera. Este versículo no solo celebra la belleza de la creación, sino que revela que nada fue creado al azar. Cada planta, cada fruto, cada alimento tiene un lugar especial dentro del plan divino, incluido el ajo, cuya simpleza aparente oculta un significado más profundo que exploraremos hoy. El ajo, conocido en todo el mundo por sus propiedades curativas y su intenso aroma, ha sido utilizado durante siglos por diversas culturas. Pero es posible que su existencia tenga también un propósito espiritual. La Biblia nos invita constantemente a mirar más allá de lo superficial, a buscar en lo cotidiano las huellas del Creador. En Proverbios 25:2 se nos dice que la gloria de Dios es encubrir un asunto, pero la gloria de los reyes es escudriñarlo. Este llamado a la búsqueda nos recuerda que incluso en lo más mundano, Dios puede estar revelando lecciones espirituales que transformen nuestra vida. Desde el principio, la naturaleza ha sido un medio por el cual Dios comunica su poder y su cuidado por nosotros. En el Salmo 104, el salmista describe cómo Él provee alimento para todas las criaturas, mostrando su provisión generosa y su diseño intencionado. Si prestamos atención, veremos que este diseño no solo se manifiesta en los grandes milagros, sino también en los detalles más pequeños, como el ajo, una planta que, aunque humilde, está cargada de beneficios que van mucho más allá de lo físico. Su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico y purificar el cuerpo es un recordatorio tangible de cómo Dios cuida de nuestras necesidades. Pero podría este pequeño bulbo también tener un papel simbólico en nuestra vida espiritual. En el libro de Éxodo encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios utiliza elementos de la naturaleza para cumplir sus propósitos. Cuando los israelitas se preparaban para su liberación de Egipto, Dios les instruyó que pintaran los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero, un acto de fe que protegió a sus hogares del ángel de la muerte. Este evento, narrado en Éxodo 12, no solo destaca la obediencia como un medio de salvación, sino que también nos enseña cómo los elementos físicos pueden tener un significado espiritual profundo cuando están enmarcados en la voluntad de Dios. De manera similar, el ajo, aunque no aparece explícitamente en este pasaje, nos invita a reflexionar sobre cómo algo tan sencillo podría ser
una herramienta espiritual si entendemos su propósito en el diseño divino. Al considerar esto, no podemos ignorar las conexiones culturales y espirituales que el ajo ha tenido a lo largo de la historia. En muchas tradiciones se le ha atribuido el poder de proteger contra el mal, una creencia que, aunque no se menciona directamente en las Escrituras, puede tener raíces en la manera en que la humanidad ha percibido el simbolismo de la creación de Dios. Así como el aceite de oliva, la miel y el incienso tienen un lugar especial en la narrativa bíblica, podría ser que el ajo nos hable de protección y purificación en un sentido tanto físico como espiritual. Después de todo, en Números 11:5 los israelitas recuerdan con nostalgia los ajos de Egipto, lo que sugiere que incluso los elementos más simples de su dieta estaban cargados de significado para ellos. Este detalle, aunque aparentemente menor, nos lleva a preguntarnos, ¿hay algo más en el ajo que todavía no hemos entendido desde una perspectiva espiritual? La creación de Dios no solo es hermosa, sino también funcional. Cada elemento tiene un propósito y un lugar en su gran diseño. Esto incluye los alimentos que Él nos provee, no solo para sostenernos físicamente, sino también para enseñarnos lecciones sobre su carácter y su cuidado. En Mateo 6, 26, 30, Jesús nos insta a observar las aves del cielo y los lirios del campo, recordándonos que si Dios cuida de ellos con tanto detalle, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Este pasaje no solo es una promesa de provisión, sino también una invitación a mirar con mayor profundidad todo lo que nos rodea. El ajo, con su peculiar olor y su resistencia natural contra las plagas, nos enseña algo sobre la protección y la preservación que Dios ha diseñado para su creación. En la Biblia también encontramos numerosos ejemplos de cómo los alimentos están entrelazados con lo espiritual. El pan y el vino, que se convierten en símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, son un recordatorio constante de cómo Dios usa lo físico para enseñarnos verdades eternas. El ajo, aunque no ocupa un lugar prominente en la narrativa bíblica, podría considerarse parte de este patrón más amplio. Así como el pan nos nutre y el vino nos refresca, el ajo, con sus propiedades purificadoras, podría ser un símbolo de la limpieza y la santidad que Dios desea para nuestras vidas. En Juan 15:2, Jesús habla de cómo el Padre nos poda y nos limpia para que llevemos más fruto. Este proceso, aunque a veces incómodo, es necesario para nuestra transformación espiritual. Y el ajo, con su capacidad para purificar, nos recuerda que esta limpieza es tanto interna como externa. En nuestra búsqueda de respuestas, es esencial recordar que la protección y la provisión de Dios no están enraizadas en objetos o rituales específicos, sino en su poder y en su amor por nosotros. En Salmos 91 se nos promete que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este pasaje, lleno de imágenes de refugio y protección, nos invita a confiar plenamente en Dios como nuestra fuente de seguridad. Sin embargo, también nos anima a reflexionar sobre cómo los elementos de su creación pueden ser una manifestación tangible de su cuidado. Así como el arca protegió a Noé y el maná sustentó a los israelitas, podríamos considerar que incluso los alimentos como el ajo tienen un lugar en el plan divino para nuestra vida. A medida que profundizamos en este tema, es importante mantener un corazón abierto y una mente receptiva. La Biblia nos enseña que Dios utiliza lo que el mundo considera insignificante para avergonzar a los sabios, como se menciona en 1 Corintios 1:27. Si Él puede usar una zarza ardiente para hablar con Moisés, o un simple pez para proveer a Pedro,
¿por qué no podría también usar el ajo para recordarnos algo sobre su carácter o su propósito? Este pequeño bulbo, con su olor penetrante y su sabor distintivo, nos desafía a mirar más allá de lo obvio y a buscar las lecciones espirituales que Dios puede estar revelándonos a través de su creación. En conclusión, el ajo no es solo un alimento que da sabor a nuestras comidas. Es una muestra más de la creatividad y la intención de Dios al considerar su lugar en la naturaleza y en nuestras vidas. Somos invitados a reflexionar sobre cómo incluso lo más pequeño puede tener un significado profundo en el plan de Dios. La próxima vez que veas un diente de ajo, recuerda que no es solo un ingrediente, sino un testimonio de un creador que se deleita en usar lo común para mostrar lo extraordinario. Al continuar explorando este tema, en las siguientes partes descubriremos más sobre el simbolismo espiritual del ajo y cómo puede inspirarnos a vivir con mayor propósito y fe. Desde tiempos antiguos, los alimentos han ocupado un lugar significativo no solo en nuestras mesas, sino también en nuestra relación con Dios. La Biblia está repleta de referencias que muestran cómo ciertos alimentos no son simplemente una fuente de sustento, sino que tienen un propósito simbólico y espiritual. En Juan 6:35 Jesús declara: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Este pasaje transforma un alimento básico como el pan en una representación viva de su esencia y provisión eterna. Si elementos tan cotidianos pueden tener una conexión espiritual tan profunda, ¿podría el ajo ser parte de este patrón divino? En el Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos donde Dios utiliza alimentos para transmitir un mensaje más amplio. El maná en el desierto, descrito en Éxodo 16, no era solo un milagro de provisión para el pueblo de Israel, sino también una lección sobre la dependencia total en Dios. A través de este alimento, el Señor les enseñó que su sustento iba más allá de las necesidades físicas, recordándoles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Este acto de provisión también refleja la manera en que Dios otorga significado a lo que aparentemente es simple, como un trozo de pan o en este caso un pequeño diente de ajo. El ajo, aunque no es mencionado explícitamente en todos los relatos bíblicos, sí figura en ciertos pasajes que aluden a su existencia y uso en las culturas antiguas. En Números 11:5, los israelitas, mientras atravesaban el desierto, se quejaron recordando los ajos, cebollas y otros alimentos que disfrutaban en Egipto. Aunque su nostalgia estaba motivada por una falta de fe en las promesas de Dios, este detalle muestra cómo ciertos alimentos estaban arraigados en su vida diaria y de alguna manera representaban un vínculo con sus experiencias pasadas. Este anhelo también nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios puede usar incluso nuestros recuerdos más simples para enseñarnos lecciones sobre gratitud y perspectiva. El simbolismo espiritual de los alimentos va más allá de su función nutritiva. En la Biblia encontramos que muchos de ellos están asociados con purificación, protección y comunión. Por ejemplo, la sal, un condimento tan común como el ajo, era considerada un símbolo de pacto. En Levítico 2:13 se instruye que toda ofrenda debe ser acompañada por sal como señal de un pacto eterno. Este detalle resalta cómo incluso los elementos más humildes pueden ser imbuidos de un significado eterno cuando están en el contexto de la relación con Dios. De manera similar, el ajo, con su sabor fuerte y sus propiedades purificadoras, podría ser visto como un recordatorio de la purificación y santidad que Dios desea para su pueblo, ¿no? Otro ejemplo notable de alimentos con simbolismo espiritual es el aceite.
Usado tanto en ceremonias de unción como en la cocina diaria, el aceite de oliva tiene un lugar especial en las Escrituras. En Éxodo 30, 22, 25, Dios da instrucciones específicas para la preparación del aceite de la santa unción, que sería usado para consagrar el tabernáculo y a los sacerdotes. Este acto de unción simbolizaba la separación y dedicación para el servicio de Dios, y el aceite se convertía en un medio visible para representar lo invisible. Aunque el ajo no tiene un papel litúrgico explícito en la Biblia, su capacidad para purificar y proteger podría ser entendida en un contexto simbólico similar, recordándonos que Dios utiliza lo natural para reflejar lo espiritual. La conexión entre los alimentos y el mundo espiritual no es exclusiva del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza frecuentemente metáforas relacionadas con la comida para enseñar verdades espirituales. En Juan 6, Él se presenta como el pan de vida, explicando que quienes se alimenten de Él tendrán vida eterna. Esta enseñanza no solo subraya su papel como el único que puede satisfacer verdaderamente nuestras necesidades espirituales, sino que también establece un vínculo entre lo físico y lo divino. Si Jesús pudo usar un alimento tan básico como el pan para revelar una verdad tan profunda, es posible que otros alimentos, como el ajo, también tengan algo que decirnos sobre nuestra relación con Dios. En el ámbito espiritual, el ajo podría ser visto como una representación de la purificación. Sus propiedades antibacterianas y antivirales son bien conocidas, y su uso en la medicina tradicional refleja su capacidad para limpiar el cuerpo de toxinas y enfermedades. En un sentido espiritual, esta idea de limpieza encuentra eco en la Biblia, donde se nos llama a purificar nuestras vidas y corazones. En Santiago 4:8 se nos exhorta: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Aunque esta purificación es principalmente espiritual, el uso de elementos naturales como el ajo puede servir como un recordatorio físico de esta verdad eterna. La Biblia también establece un vínculo claro entre los alimentos y la protección divina. En el Salmo 23:5 David proclama: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo, que describe una escena de provisión y seguridad, muestra cómo Dios cuida de su pueblo incluso en medio de la adversidad. Aunque no se menciona el ajo específicamente, su uso histórico como protección contra enfermedades y plagas podría simbolizar la manera en que Dios nos guarda del mal. En este contexto, el ajo se convierte en un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios y de su capacidad para protegernos en todas las áreas de nuestra vida. Los alimentos también tienen un papel crucial en el acto de la comunión. En la última cena, Jesús utiliza el pan y el vino para instituir el sacramento que conmemora su sacrificio. Este momento, narrado en Lucas 22, 19, 20, no solo redefine el significado del pan y el vino, sino que también transforma el acto de comer en una experiencia profundamente espiritual. Aunque el ajo no figura en este relato, su presencia en las comidas cotidianas nos invita a reflexionar sobre cómo lo común puede ser santificado cuando se coloca en las manos de Dios. Así como el pan y el vino se convierten en símbolos de la obra redentora de Cristo, el ajo, con su función de proteger y purificar, puede servir como un recordatorio diario de nuestra necesidad de mantenernos limpios y protegidos en nuestra relación con Él. La importancia de los alimentos en la Biblia también nos enseña sobre la generosidad y la provisión divina.
En 1 Reyes 17 leemos sobre cómo Dios envió a Elías a una viuda en Sarepta durante una hambruna. Aunque ella solo tenía un poco de harina y aceite, Dios multiplicó sus recursos para que no le faltara nada. Este milagro no solo demuestra la capacidad de Dios para proveer, sino también su interés en los detalles de nuestra vida cotidiana. El ajo, con su capacidad para enriquecer los alimentos y fortalecer el cuerpo, puede ser visto como una expresión de esa misma generosidad divina. Su presencia en nuestras mesas nos recuerda que Dios no solo cuida de nuestras necesidades básicas, sino que también añade riqueza y significado a nuestra experiencia diaria. En conclusión, las referencias bíblicas sobre alimentos nos muestran que estos no son meros productos de la tierra, sino herramientas que Dios utiliza para enseñar, proteger y bendecir a su pueblo. Aunque el ajo no es mencionado con frecuencia en las Escrituras, su simbolismo como un agente de purificación y protección encuentra resonancia en muchos pasajes bíblicos. Esto nos desafía a mirar más allá de lo visible y a buscar las lecciones espirituales que Dios puede estar revelándonos a través de su creación. Al considerar el lugar del ajo en nuestras vidas, somos llamados a reflexionar sobre cómo incluso los elementos más simples pueden conectarnos con el diseño intencional y amoroso de nuestro Creador. A lo largo de la historia, muchas tradiciones han atribuido al ajo propiedades especiales, conectándolo con la protección contra el mal y la purificación. Estas creencias, aunque populares, han suscitado preguntas importantes. ¿Se basan en principios espirituales reales o son simplemente costumbres culturales sin fundamento bíblico? La Biblia nos llama a examinar todas las cosas a la luz de la palabra de Dios, porque solo en ella encontramos la verdad que realmente nos libera. En Juan 17:17 Jesús ora al Padre diciendo: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Este versículo es una invitación a separar los mitos de las realidades espirituales y a buscar el propósito divino en todo aquello que encontramos en nuestra vida cotidiana. El ajo, ampliamente reconocido por su aroma fuerte y su capacidad para repeler insectos y bacterias, ha sido visto como un símbolo de protección en diversas culturas. En el mundo antiguo, muchas civilizaciones lo consideraban un escudo contra fuerzas malignas, creyendo que su fuerte olor podía alejar a los espíritus oscuros. Aunque estas tradiciones no tienen un respaldo explícito en las Escrituras, revelan un deseo universal de protección y seguridad. La Biblia, sin embargo, nos recuerda que nuestra verdadera protección proviene de Dios. En Salmos 91:2 se declara: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Este pasaje subraya que no son los objetos o rituales los que nos guardan, sino el poder del Altísimo. Al examinar más profundamente el simbolismo del ajo en un contexto espiritual, es importante recordar que Dios puede usar elementos naturales para comunicarnos verdades espirituales. En el Antiguo Testamento vemos cómo Él empleó elementos aparentemente ordinarios para cumplir sus propósitos. Cuando Moisés se enfrentó al faraón, Dios convirtió un simple bastón en una serpiente como señal de su poder y autoridad. Éxodo 7:9-12. Este acto demostró que incluso lo más común puede transformarse en un instrumento divino cuando está bajo el control de Dios. De manera similar, aunque el ajo no aparece de manera milagrosa en la narrativa bíblica, su papel en las culturas antiguas puede invitarnos a reflexionar sobre
cómo Dios utiliza su creación para hablar a nuestras vidas. En la historia de Israel, los alimentos y los rituales asociados a ellos a menudo tenían un significado espiritual profundo. La Pascua, por ejemplo, no solo incluía el sacrificio de un cordero, sino también la preparación de alimentos específicos que eran como hierbas amargas que simbolizaban el sufrimiento de los israelitas en Egipto. Éxodo 12:8. Aunque el ajo no es mencionado directamente en estas instrucciones, su uso como hierba común en la cocina antigua podría haber tenido un lugar en la dieta diaria de quienes celebraban este evento. Este detalle aparentemente trivial nos recuerda que incluso los elementos más simples pueden llevarnos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra dependencia de su provisión. El deseo humano de encontrar protección contra las fuerzas del mal está profundamente arraigado en la historia de la humanidad. En el libro de Job, Satanás reconoce que Dios ha puesto un cerco de protección alrededor de Job, sus posesiones y su familia, impidiendo que el enemigo le haga daño. Job 1:10. Este reconocimiento es una evidencia poderosa de que solo Dios puede protegernos verdaderamente del mal. Sin embargo, también es un recordatorio de que las personas a lo largo del tiempo han buscado representar esta protección divina a través de símbolos tangibles. El ajo, con su fuerte aroma y su uso histórico como repelente, podría haberse convertido en uno de estos símbolos en varias culturas, aunque siempre debemos recordar que su efectividad es meramente simbólica y no sustitutiva de la fe en Dios. En las Escrituras, el enfoque siempre está en la soberanía de Dios y en su capacidad para protegernos. En 2 Reyes 6:17, cuando el siervo de Eliseo temía al ver un ejército enemigo rodeando su ciudad, Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos. Y el joven vio un ejército celestial de carros de fuego que protegían al pueblo de Dios. Este relato nos muestra que la protección divina no depende de objetos o rituales, sino de la realidad espiritual que nos rodea y que muchas veces no podemos ver. Aunque el ajo puede ser un recordatorio físico de nuestra necesidad de protección, la verdadera seguridad viene de saber que Dios está siempre con nosotros, rodeándonos con su presencia. En los tiempos de Jesús, las creencias populares sobre objetos y prácticas espirituales eran comunes, pero Él constantemente dirigía a las personas hacia la verdad. En Marcos 7:15, Jesús enseñó que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina a una persona, sino lo que sale del corazón. Esta declaración no solo desafió las tradiciones religiosas de su tiempo, sino que también nos llama a reflexionar sobre nuestras propias creencias. Si bien es importante reconocer el valor de los elementos naturales, como el ajo para nuestra salud física, también debemos recordar que el enfoque principal de nuestra vida espiritual debe ser la transformación del corazón y la búsqueda de una relación más profunda con Dios. Al considerar la conexión entre el ajo y la protección espiritual, es fundamental distinguir entre las tradiciones culturales y las verdades bíblicas. Mientras que las culturas antiguas atribuían al ajo propiedades místicas, la Biblia nos llama a depender exclusivamente de Dios para nuestra seguridad. Proverbios 18:10 nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Este pasaje nos anima a buscar refugio en el Señor, no en símbolos físicos, por más significativos que puedan parecer. El ajo, con su capacidad para purificar y fortalecer el cuerpo, puede ser un recordatorio de las bendiciones que Dios nos da a través de su creación. En 1 Timoteo 4:4 se nos asegura: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción.
de gracia. Este versículo nos invita a recibir con gratitud los dones de Dios, reconociendo que todo lo que Él nos da tiene un propósito. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que estos elementos nunca deben reemplazar nuestra fe en su poder y su soberanía. La persistencia del simbolismo del ajo en la historia humana revela un anhelo universal de protección y pureza. Desde las antiguas civilizaciones hasta las prácticas modernas, el ajo ha sido utilizado como un medio para combatir el mal en todas sus formas, ya sean físicas o espirituales. Sin embargo, como cristianos, somos llamados a ir más allá de los símbolos y a confiar plenamente en el poder de Dios. En Efesios 6, 10, 11 se nos exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este pasaje nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y que nuestra verdadera protección proviene de la armadura espiritual que Dios nos da. Al reflexionar sobre el lugar del ajo en la creación y las tradiciones humanas, somos llevados de regreso a la verdad central de la Biblia. Todo lo que necesitamos, tanto física como espiritualmente, proviene de Dios. Él es nuestra fuente de vida, nuestra fortaleza y nuestra protección en tiempos de necesidad. Aunque el ajo puede ser un recordatorio simbólico de estas verdades, nuestra fe debe estar anclada únicamente en Él, quien es nuestra roca y nuestro refugio eterno. Desde los tiempos antiguos, el cuerpo humano ha sido visto como un reflejo de la obra maestra de Dios. La Biblia nos enseña que no solo somos hechos a su imagen, sino que también somos llamados a cuidar este templo sagrado que Él nos confió. En 1 Corintios 6, 19, 20, el apóstol Pablo nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Este mandato no solo habla de nuestra responsabilidad espiritual, sino también de cómo los aspectos físicos de nuestra existencia están íntimamente ligados a nuestra fe. En este contexto, el ajo puede ser considerado como algo más que un alimento cotidiano. Es un recordatorio tangible de la provisión divina para nuestra salud y santificación. La santificación del cuerpo no es un concepto abstracto ni limitado a nuestras acciones espirituales. Incluye el cuidado físico, porque nuestras vidas son una expresión viviente de la gloria de Dios. En los tiempos bíblicos, los alimentos desempeñaban un papel importante no solo en la nutrición, sino también en la consagración. Los rituales de purificación a menudo implicaban elementos naturales como el aceite y las hierbas, que simbolizaban limpieza y dedicación. El ajo, aunque no se menciona específicamente como un componente ritual, tiene características que nos invitan a reflexionar sobre la conexión entre lo físico y lo espiritual. Su capacidad para purificar y fortalecer el cuerpo lo convierte en un símbolo poderoso de la pureza que Dios desea para nosotros. En Levítico encontramos instrucciones detalladas sobre la santidad, incluyendo cómo los alimentos eran considerados parte de la relación del pueblo con Dios. Estas leyes alimentarias no eran solo normas de higiene o costumbres culturales, eran una manifestación de la separación y consagración que el pueblo de Israel debía mantener como señal de su pacto con Dios. Aunque vivimos bajo una nueva alianza en Cristo, los principios detrás de estas leyes todavía nos enseñan la importancia de tratar nuestros cuerpos como algo sagrado. Cuando consideramos el ajo
con su capacidad para combatir infecciones y fortalecer el sistema inmunológico, podemos verlo como un reflejo de la manera en que Dios cuida de su creación, proveyendo lo necesario para que vivamos con vitalidad y propósito. La conexión entre el cuidado físico y la vida espiritual no es solo un tema del Antiguo Testamento. Jesús mismo se preocupaba profundamente por las necesidades físicas de las personas mientras les ministraba espiritualmente. En los evangelios lo vemos alimentando a las multitudes, sanando a los enfermos y restaurando cuerpos debilitados. En Mateo 9:35 se nos dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Su ejemplo nos recuerda que el cuidado del cuerpo no está separado de la vida espiritual, sino que es parte integral de cómo experimentamos la plenitud de la redención. El ajo, con sus propiedades medicinales ampliamente documentadas, es un ejemplo perfecto de cómo Dios ha provisto elementos en la naturaleza para apoyar nuestra salud. Sus beneficios no son accidentales, forman parte del diseño intencional de un creador que se deleita en cuidar de su creación. Así como los alimentos y las hierbas en las Escrituras eran usados para fines específicos, el ajo también puede ser visto como un regalo divino para ayudarnos a mantenernos fuertes y protegidos. Su capacidad para combatir enfermedades refleja la protección que Dios ofrece a través de lo que nos rodea. En Isaías 53:5 encontramos una declaración profunda sobre la obra redentora de Cristo. Por sus heridas hemos sido sanados. Aunque este versículo habla principalmente de la sanidad espiritual, también tiene implicaciones para nuestra vida física. La redención abarca todo nuestro ser y la manera en que cuidamos nuestros cuerpos refleja nuestra gratitud por el sacrificio de Cristo. El ajo, como parte de nuestra dieta, puede ser una herramienta práctica para honrar ese sacrificio, ayudándonos a vivir con energía y salud para cumplir con los propósitos que Dios tiene para nosotros. El concepto de purificación tan central en las Escrituras encuentra eco en las propiedades del ajo. En el libro de Números, Dios instruyó a su pueblo sobre cómo mantenerse limpio y separado de las impurezas, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Estas instrucciones no eran arbitrarias, sino una manera de preparar al pueblo para vivir en comunión con un Dios santo. El ajo, con su capacidad para eliminar toxinas y fortalecer el cuerpo, nos recuerda la importancia de eliminar aquello que puede contaminar tanto nuestra vida física como nuestra relación con Dios. En Efesios 5:29, Pablo señala que nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos el templo que Dios nos ha dado. Cada decisión que tomamos sobre nuestra salud es una oportunidad para demostrar nuestra mayordomía de lo que Él nos ha confiado. El ajo, con su capacidad para promover la salud, puede ser parte de esa mayordomía, recordándonos que incluso las cosas pequeñas tienen un papel importante en el cuidado de nuestra vida. La Biblia también enfatiza la importancia de la obediencia en nuestras acciones cotidianas, incluyendo cómo cuidamos de nosotros mismos. En Romanos 12:1 se nos exhorta: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto.
Esta entrega total incluye todo lo que hacemos para mantener nuestro cuerpo en buen estado. Al incorporar elementos como el ajo, que apoyan nuestra salud, estamos demostrando que valoramos el templo que Dios nos ha dado y que estamos dispuestos a glorificarlo incluso en lo cotidiano. Además, es esencial recordar que el cuidado físico no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir con los propósitos de Dios. En Filipenses 1:20, Pablo expresa su deseo de magnificar a Cristo en su cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Este enfoque nos desafía a considerar cómo nuestras elecciones diarias, desde lo que comemos hasta cómo cuidamos de nuestra salud, pueden ser actos de adoración. El ajo, aunque simple, es una herramienta que puede ayudarnos a vivir con energía y dedicación, mostrando al mundo que nuestra fortaleza proviene de aquel que nos creó. El cuidado del cuerpo no solo tiene un impacto en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra capacidad para servir a los demás. En 13 Juan 1:2 se expresa el deseo de que el bienestar físico acompañe al bienestar espiritual, mostrando que ambos están profundamente conectados. Cuando utilizamos los recursos que Dios nos ha dado para cuidar de nuestra salud, como el ajo, estamos mejor equipados para cumplir con nuestro llamado y para ser una bendición en la vida de los demás. La perspectiva bíblica del cuidado físico nos invita a ver cada elección como una oportunidad para reflejar el carácter de Dios. En el Salmo 139:14, el salmista proclama: Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Este reconocimiento de la maravilla de nuestra creación nos impulsa a tratar nuestro cuerpo con el respeto y el cuidado que merece. El ajo, con sus propiedades beneficiosas, nos recuerda que Dios ha provisto abundantemente para nuestra salud, dándonos todo lo necesario para vivir una vida plena y dedicada a su gloria. La obra redentora de Dios se extiende a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo cómo cuidamos nuestro cuerpo. El ajo, aunque pequeño, puede ser una parte significativa de cómo honramos a Dios con nuestras elecciones. Su capacidad para purificar y fortalecer el cuerpo nos inspira a reflexionar sobre la santidad que Él desea para nosotros, tanto física como espiritualmente. En cada aspecto de nuestra vida, desde lo más grande hasta lo más pequeño, somos llamados a glorificarlo, reconociendo que todo lo que Él ha creado es bueno y está diseñado para ayudarnos a vivir en comunión con Él. El concepto de lucha espiritual es una constante en las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos revela que el conflicto entre el bien y el mal no es simplemente un tema narrativo, sino una realidad que enfrentamos diariamente. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este pasaje no solo identifica a nuestros enemigos espirituales, sino que también nos llama a estar preparados, armados con la verdad y protegidos por la fe. Es en este contexto que podemos considerar cómo elementos de la creación, como el ajo, pueden recordarnos verdades fundamentales sobre nuestra resistencia al mal y el poder de Dios para protegernos. A lo largo de la historia bíblica, los elementos físicos han sido usados por Dios para enseñar lecciones espirituales profundas. En el relato de la Pascua en Éxodo, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas
no era simplemente un símbolo, era una protección real contra la muerte que pasó sobre Egipto. Esto nos muestra cómo Dios puede usar algo tan tangible como un alimento, una hierba o un elemento cotidiano para mostrar su poder y asegurar a su pueblo. Aunque el ajo no aparece explícitamente en este relato, su presencia histórica como símbolo de protección en diversas culturas nos lleva a reflexionar sobre cómo el diseño de Dios en la creación puede ser un recordatorio constante de su cuidado y provisión. En la lucha contra las fuerzas espirituales, la Biblia nos enseña que la verdadera batalla no se gana con nuestras fuerzas, sino con la dependencia en Dios. Zacarías 4:6 nos asegura: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Sin embargo, Dios también nos llama a actuar, a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y a prepararnos con los recursos que Él ha puesto a nuestro alcance. La armadura espiritual descrita en Efesios 6 no es una sugerencia, sino una instrucción clara de cómo debemos protegernos con la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios. El ajo, con su capacidad para purificar y proteger físicamente, puede ser visto como un paralelo tangible de estas herramientas espirituales, recordándonos que debemos estar vigilantes y equipados para las batallas que enfrentamos diariamente. En el libro de Jueces se nos cuenta la historia de Gedeón, un hombre común que fue llamado a liderar a Israel en una batalla decisiva contra los madianitas. Aunque Gedeón comenzó con un gran ejército, Dios lo redujo a solo 300 hombres, dejando claro que la victoria no dependía de la fuerza numérica, sino de la obediencia y confianza en Él. Este relato subraya que, aunque los recursos físicos pueden ser útiles, es el poder de Dios lo que realmente garantiza la victoria. De manera similar, el ajo por sí mismo no tiene poder espiritual, pero puede servir como un recordatorio de que nuestra fuerza y protección provienen únicamente del Señor. La palabra de Dios también nos muestra que la batalla espiritual no es solo externa, sino también interna. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo explica que las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este llamado a la renovación de la mente es crucial porque muchas veces nuestras batallas más difíciles ocurren en el corazón y en la mente. El ajo, conocido por su capacidad para combatir infecciones internas, puede ser una metáfora útil para recordarnos que nuestra purificación espiritual comienza desde adentro cuando entregamos cada pensamiento y deseo al Señor. En el Salmo 144, 1, David proclama: bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Este versículo nos enseña que aunque la lucha espiritual depende de Dios, Él también nos equipa y nos prepara para enfrentarla. En el diseño de la naturaleza vemos cómo incluso los elementos más pequeños pueden ser instrumentos poderosos. El ajo, con su olor penetrante y sus propiedades protectoras, nos recuerda que Dios usa lo pequeño y lo humilde para confundir a los fuertes. Al igual que David venció a Goliat con una simple honda y 5 piedras, nosotros también podemos enfrentar nuestras batallas confiando en los recursos que Dios nos ha dado y en su poder que trabaja a través de ellos. El Nuevo Testamento nos revela que la victoria sobre el mal ya ha sido ganada por Cristo. En Colosenses 2:15 se nos dice que Jesús desarmó a los poderes y a las autoridades.
y por medio de él los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Este triunfo nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza del mal. Sin embargo, mientras esperamos la manifestación completa de su reino, somos llamados a resistir y permanecer firme. El ajo, con su resistencia natural a las plagas y su capacidad para fortalecer el cuerpo, puede servir como una analogía de esta resistencia espiritual que se nos pide en la palabra. El simbolismo de la resistencia también se encuentra en la parábola de los talentos, donde Jesús elogia a los siervos que han sido fieles con lo que se les ha confiado. En Mateo 25-23, el Señor de la parábola declara: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este principio nos recuerda que incluso las acciones pequeñas y los recursos simples pueden tener un impacto significativo cuando son usados con propósito y fidelidad. El ajo, aunque humilde, puede ser un recordatorio de que Dios nos llama a ser fieles en todo, confiando en que Él usará incluso lo más pequeño para su gloria. La lucha espiritual requiere no solo resistencia, sino también discernimiento. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta a estar alerta y a mantenernos firmes en la fe, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este llamado a la vigilancia no es un consejo opcional, sino una advertencia necesaria para quienes desean vivir en obediencia a Dios. El ajo, conocido por su capacidad para detectar y eliminar agentes dañinos, puede ser un símbolo de esta vigilancia espiritual que se nos pide tener. Así como protegemos nuestro cuerpo de enfermedades, debemos proteger nuestra mente y nuestro espíritu de las mentiras y las tentaciones del enemigo. En cada batalla, la dependencia en Dios es esencial. En Éxodo 14:14, cuando los israelitas enfrentaban el Mar Rojo con el ejército egipcio en persecución, Moisés declaró: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Esta promesa nos recuerda que aunque somos llamados a estar preparados y a actuar con fe, la verdadera victoria siempre viene del Señor. El ajo, con su capacidad para actuar como un protector natural, puede ser un recordatorio visible de que, aunque usemos los medios que Dios nos da, nuestra confianza final debe estar en su poder y su fidelidad. La Escritura nos muestra que incluso lo más simple puede ser usado por Dios para reflejar verdades eternas. En el Salmo 46:1 se nos asegura que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este refugio no se encuentra en las cosas materiales, sino en su presencia constante en nuestras vidas. Al igual que el ajo, que actúa como una barrera contra amenazas físicas, debemos recordar que nuestra mayor protección proviene de morar bajo la sombra del Altísimo, confiando en su cuidado y en su poder para guiarnos en cada batalla espiritual que enfrentemos. A lo largo de las Escrituras, la verdad sobre la protección divina se repite de manera clara e inquebrantable. Nuestra seguridad no está en objetos, rituales ni tradiciones humanas, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Este principio se establece desde los primeros relatos bíblicos y atraviesa cada libro, revelando que el cuidado y refugio que anhelamos solo pueden ser encontrados en Él. En Salmos 91:4 se nos asegura: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Este pasaje no solo es una promesa reconfortante, sino también una afirmación de que nuestra fe debe estar anclada exclusivamente en el Altísimo. El ajo, aunque dotado de propiedades naturales que fortalecen y purifican el cuerpo, no debe convertirse en un sustituto de nuestra confianza en Dios.
Su diseño, sin embargo, puede recordarnos algo esencial. Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos para vivir, tanto física como espiritualmente. La creación misma proclama su gloria y nos apunta hacia Él. En Romanos 1:20, Pablo declara que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles a través de lo que ha creado, de modo que nadie tiene excusa. Esta verdad nos invita a ver más allá de los objetos materiales y a enfocarnos en el propósito divino detrás de ellos. La Biblia nos enseña que los elementos de la naturaleza, por significativos que sean, no son el fin, sino un medio para comprender mejor la grandeza de Dios. En Jeremías 17, 7, 8 se nos ofrece una imagen de lo que significa confiar plenamente en Él. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Este árbol no depende de las circunstancias externas, porque sus raíces están firmemente plantadas en una fuente constante de vida. Así también nosotros debemos estar anclados en la verdad de que solo Dios es nuestra fuente de protección, provisión y esperanza. El simbolismo del ajo, aunque relevante, palidece ante la realidad de la gracia y el poder de Dios. En el libro de Éxodo, cuando los israelitas enfrentaron la amenaza del ejército egipcio en el Mar Rojo, su protección no provino de ningún objeto o ritual humano, sino de la intervención directa del Señor. Éxodo 14:13 recoge las palabras de Moisés al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la salvación que el Señor les traerá hoy. Nunca más volverán a ver a los egipcios que ahora ven. Este momento monumental de liberación no solo mostró el poder soberano de Dios, sino que también reafirmó que Él es suficiente para enfrentar cualquier peligro que enfrentemos. En el Nuevo Testamento, este mensaje de dependencia total en Dios se profundiza aún más. Jesús, en su ministerio, constantemente dirigía la atención de las personas hacia el Padre, recordándoles que la verdadera seguridad no estaba en las cosas materiales, sino en una relación viva y activa con Dios. En Mateo 6, 31, 33, Jesús instruye: así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta enseñanza no solo nos llama a confiar en el cuidado de Dios, sino también a priorizar lo espiritual sobre lo material. El ajo, como parte de la creación de Dios, puede ser un recordatorio físico de la fidelidad divina, pero nunca debe convertirse en el objeto de nuestra fe. En Deuteronomio 8:3, Moisés recuerda al pueblo de Israel que Dios les permitió pasar hambre y luego les proveyó maná para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este pasaje subraya que nuestra vida no depende únicamente de lo físico, sino de la palabra viva y poderosa de Dios que sustenta todas las cosas. El poder de Dios no solo nos protege, sino que también transforma nuestra perspectiva sobre la vida. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Este tipo de paz no puede ser encontrado en objetos o tradiciones, sino únicamente
en una relación íntima con el Creador. A través de las Escrituras, Dios constantemente llama a su pueblo a rechazar cualquier forma de idolatría y a confiar plenamente en Él. En Isaías 31:1 se nos advierte: hay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda, que confían en caballos, que ponen su esperanza en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Este versículo nos recuerda que cuando depositamos nuestra confianza en cosas terrenales, nos alejamos de la verdadera fuente de protección y fortaleza. La creación, en su belleza y complejidad, nos señala a un Dios que no solo es poderoso, sino también profundamente personal. En el Salmo 23, David describe a Dios como un pastor que cuida de sus ovejas, guiándolas y protegiéndolas. Aunque pase por valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esta imagen íntima de cuidado divino nos recuerda que nuestra seguridad no está en las circunstancias ni en los objetos, sino en la presencia constante de Dios con nosotros. La verdadera arma espiritual que tenemos contra las fuerzas del mal no se encuentra en las cosas materiales, sino en la palabra de Dios y en la fe que nos ha sido dada. En Hebreos 4:12 se describe la palabra de Dios como viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es nuestra verdadera defensa, la que nos equipa para enfrentar cualquier desafío espiritual que encontremos. En la lucha diaria contra las distracciones y las tentaciones que intentan alejarnos de Dios, somos llamados a recordar que Él es suficiente. El ajo, con todas sus propiedades naturales, es solo un reflejo menor de la protección y provisión que Dios ofrece. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este llamado a la confianza total nos desafía a depender completamente de Dios, dejando de lado cualquier cosa que compita por el lugar que solo Él debe ocupar en nuestras vidas. Cada aspecto de la creación tiene un propósito diseñado por Dios, y el ajo no es la excepción. Pero incluso en su utilidad, somos recordados constantemente de que nuestro enfoque debe estar en el Creador, no en la creación. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz, tan buscada y rara en el mundo, es el resultado de una confianza plena en el Dios que es nuestra verdadera fortaleza y refugio. Dios, en su infinita sabiduría, nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir vidas que lo glorifiquen. Pero más allá de los recursos tangibles, Él nos ofrece algo infinitamente más valioso: su presencia constante, su amor inquebrantable y su protección eterna. Estos regalos son los que nos sostienen en los momentos de prueba y nos recuerdan que en Él encontramos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. La obra de Dios es infinita en significado y todo lo que ha creado contiene un propósito que a menudo va más allá de lo que podemos comprender a simple vista. El ajo, con su aroma penetrante y su lugar en la historia humana, es solo una pequeña pieza en el vasto mosaico de su diseño. Sin embargo, al reflexionar sobre esta planta humilde, hemos descubierto una invitación a profundizar nuestra relación con Dios, reconociendo que incluso lo más pequeño tiene un papel dentro de su plan eterno.
Esto nos lleva a explorar un aspecto esencial que aún no hemos abordado: el llamado a discernir, a mirar más allá de lo visible y a buscar en cada cosa creada un reflejo del carácter divino que nos conecta con nuestro propósito en Él. Dios, en su bondad, nos da señales en todo lo que nos rodea, desde el canto de las aves hasta los ciclos del día y la noche. Todo apunta a su cuidado constante y su deseo de revelarse a su creación. En este contexto, el ajo puede simbolizar una verdad que a menudo olvidamos: que somos llamados a vivir con un discernimiento agudo y un corazón abierto para ver su mano en todo. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los maduros, para los que tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Este discernimiento no solo se aplica a decisiones morales, sino también a cómo interpretamos el mundo que Dios nos ha dado. El ajo, con su capacidad para transformar un plato insípido en algo vibrante y lleno de sabor, nos recuerda que Dios nos llama a vivir vidas llenas de propósito y sabor espiritual. Jesús dijo en Mateo 5:13 que nosotros somos la sal de la tierra. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones impactan el mundo a nuestro alrededor. Así como el ajo, aunque pequeño, tiene un impacto desproporcionado en comparación con su tamaño, nuestras vidas, aunque individuales, están destinadas a dejar una huella que glorifique a Dios y beneficie a los demás. Este simbolismo nos lleva a otra reflexión clave: la interdependencia. El ajo rara vez se utiliza solo. Su propósito se cumple plenamente cuando trabaja en armonía con otros ingredientes. De manera similar, nosotros estamos diseñados para vivir en comunidad, creciendo juntos en fe y apoyándonos mutuamente para cumplir con nuestro llamado. En Eclesiastés 4, 9, 10 se nos recuerda que más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Esta verdad nos desafía a evaluar cómo nuestras vidas están entrelazadas con las de quienes nos rodean y cómo podemos usar nuestros dones y talentos para edificar el cuerpo de Cristo. El ajo también nos invita a considerar el proceso de transformación. En su estado natural, un diente de ajo no libera todo su potencial. Es cuando se pela, se corta o se tritura que sus propiedades más fuertes y beneficiosas se activan. Este proceso no solo refleja la transformación física, sino que nos recuerda que el crecimiento espiritual a menudo implica momentos de presión, cambio e incluso quebrantamiento. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura que sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Este pasaje nos invita a confiar en que cada etapa de nuestra vida, incluso las más difíciles, está diseñada para revelar lo mejor de nosotros en el plan de Dios. Otra dimensión importante que el ajo nos permite explorar es la conexión entre lo tangible y lo espiritual. Muchas veces en nuestra vida cotidiana corremos el riesgo de separar lo físico de lo espiritual, como si fueran dos esferas distintas. Sin embargo, la Biblia constantemente nos muestra que lo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestras acciones en el mundo físico tiene un impacto directo en nuestra relación con Dios. En 1 Corintios 10, 31 se nos exhorta: así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.